Capítulo 14. Dragosani estuvo de regreso en el chateo Bromis al día siguiente por la tarde y se encontró con que Borovis estaba ausente. Su secretario le dijo que Natasha Borovis había muerto hacía 2 días. Gregor Borovis la estaba velando en su dacha y no quería que lo molestara. Dragosani, no obstante, les telefoneó. Ah, Boris, dijo el anciano. Su voz era suave por primera vez en mucho tiempo, de modo que ha vuelto. Gregor, le acompaño en el sentimiento, dijo Dragosani con una fórmula de cortesía que le resultaba incomprensible. Pero pensé que le gustaría saber que conseguí lo que usted quería, más de lo que usted quería en realidad. Shuskin y Gormin están muertos, y yo le he averiguado todo. Muy bien, dijo su interlocutor con voz desprovista de emoción, pero ahora no me hable de muertes, Dragosani. Me quedaré en la dacha una semana más y después pasará un tiempo antes que pueda ser el mismo de siempre. Yo quería a esta mujer, aunque fuera una malhumorada y una discutidora. Dicen que tenía un tumor en la cabeza, creció de repente, pero tuvo una muerte muy dulce, la echó de menos terriblemente. Esta mujer nunca supo guardar un secreto, y yo encontraba esto muy agradable. Lo siento mucho, dijo Dragosani. Borovis pareció olvidar por un momento su duelo. Tómese un descanso, dijo, y póngamelo todo por escrito. Quiero el informe en una semana o 10 días y bien hecho. La mano de Dragosani se crispó sobre el teléfono. Un descanso me vendrá de maravillas, respondió. Quizá vaya a visitar a un viejo amigo. Gregor, ¿puedo llevar conmigo a Max Batu? Él también ha realizado muy bien su tarea. Sí, claro que sí, y no me molesten más por ahora. Adiós, Dragosani. Y eso fue todo. Dragosani no simpatizaba con Batu, pero tenía sus proyectos con respecto al mongol. Además, el hombre era un pasable compañero de viaje. Hablaba poco, no se metía en los asuntos de los demás, y sus necesidades eran escasas. Sentía un desmedido amor por el Slilovitz, pero eso no era un problema. El mongol podía beber hasta que el licor le salía por las orejas, pero parecía sobrio, y las apariencias eran todo lo que importaba. Estaban en mitad del invierno y por esa razón viajaron en tren. Fue un viaje con numerosas escalas y tardaron 1 día y medio en llegar a Galatz. Dragosani alquiló allí un coche con cadenas para la nieve, lo que le devolvió parte de la autonomía que tanto le agradaba. Finalmente, cuando habían pasado 2 días desde la partida y se hallaban en las habitaciones que Dragosani había alquilado en una pequeña aldea cerca de Valeni, el nigromante se cansó del silencio de Batu y le preguntó: Max, ¿no quieres saber qué hemos venido a hacer a este lugar? ¿No le interesa averiguar por qué lo he traído? En verdad no, respondió el mongol de cara de luna llena. Supongo que ya lo descubriré cuando usted esté preparado. Pero me da igual, creo que me gusta viajar. Tal vez el camarada general me enviará a realizar otros trabajos al extranjero. Dragosani pensó: no, Max, usted no hará más trabajos que los que yo le ordene, pero en voz alta solo dijo: puede que sí. Cuando terminaron de cenar ya era de noche, y entonces Dragosani le dijo a Batu el primer indicio de lo que se avecinaba. Es una noche espléndida, Max. Max, brillan las estrellas y no hay una sola nube. Vamos a dar un paseo. Hay alguien con quien quiero hablar. De camino a las colinas cruciformes pasaron junto a un prado donde las ovejas se habían agrupado en un ángulo acondicionado especialmente para ellas con paja. Había una delgada capa de nieve, pero la temperatura no era muy baja. Dragosani detuvo el coche. Mi amigo estará sediento, dijo, pero no le gusta el Slotbits. Lo correcto, sin embargo, es llevarle algo para beber. Bajaron del coche y Dragosani se metió en el prado dispersando a las ovejas. Esa, Mag, indicó Dragosani cuando uno de los animales se acercó a la valla donde estaba apoyado el mongol. No la mate, atúrdala solamente si puede. Y Max podía, se agachó y su rostro se contorsionó cuando miró a la oveja a través de los barrotes de la cerca. Dragosani miró hacia otro lado cuando el animal, una hermosa hembra, lanzó un agudo chillido de terror. Volvió a mirar a tiempo para ver caer el animal convertido en un tembloroso montón de lana. Juntos metieron el animal en el maletero y siguieron viaje. Después de un rato Batu dijo: camarada, estaba pensando que su amigo debe tener apetitos muy raros. Así es, Max. Y luego Dragosani le explicó a Batu lo que iba a encontrar cuando llegaran a su destino. Batu estuvo pensativo unos minutos antes de volver a hablar.
Camarada Dragosani, sé que usted es un hombre extraño. Lo somos los dos, en verdad, pero ahora me siento inclinado a pensar que además está loco. Dragosani rió con una risa que más parecía el aullido de un perro. ¿Quiere decir que no cree en vampiros, Max? Sí creo, respondió el otro, y creo en lo que usted me ha contado. No quise decir que usted está loco por creer en ellos, sino por querer desenterrar a esa criatura. Ya veremos qué pasa, dijo Dragosani con más seriedad. Una cosa más, Max, vea lo que vea y oiga lo que oiga, no se meta. No quiero que él sepa que usted está conmigo, al menos por ahora. ¿Entiende lo que le digo? Usted tiene que permanecer al margen. Se estará tan callado y tan quieto que hasta yo olvidaré que está allí. Como usted quiera, respondió Bato. Pero usted dice que lee en su mente. Tal vez ya sabe que estoy con usted. No, porque cuando intenta meterse dentro de mí puedo percibirlo y sé cómo dejarlo fuera. De todas formas estará muy débil y no podrá luchar conmigo ni siquiera mentalmente. No, Tibor Ferenczi no tiene idea de que estoy aquí, Max, y se alegrará tanto cuando yo le hable que no pensará en jugarme una mala pasada. Si usted lo dice, respondió Atu con un encogimiento de hombros. Ahora bien, usted dijo que yo debía estar loco, nada de eso, Max. Pero este vampiro sabe cosas que solo están al alcance de los no muertos, secretos que yo quiero conocer y lo conseguiré sea como sea, sobre todo ahora que tengo que vérmelas con ese tal Harry Keo. Hasta el momento Tibor me ha frustrado, pero en esta ocasión no podrá. Y si tengo que resucitarlo para obtener esos secretos, pues lo haré. ¿Y sabe cómo? Quiero decir, cómo resucitarlo. Todavía no. Pero él mismo me lo dirá, Max. De eso puede estar seguro. Ya habían llegado. Dragosani aparcó a un costado del camino, bajó los árboles y juntos caminaron penosamente a la fría luz de las estrellas, por el sendero que marcaba la huella del antiguo cortafuegos, compartiendo entre ambos el peso de la inquieta oveja. Cuando se aproximaban al claro, Dragosani se echó el animal al hombro y susurró: Usted se queda aquí, Max, puede acercarse un poco más si quiere y mirar, pero recuerde, manténgase al margen. El mongol asintió, se acercó unos pocos pasos más y luego se agazapó, arrebujado en su abrigo, y Dragosani fue solo hasta el lugar donde se hallaba la tumba de la criatura enterrada. Se detuvo en el borde del círculo, pero un poco más lejos que la última vez. ¿Y ahora qué, viejo dragón? Murmuró mientras dejaba caer a la astuta y medio muerta oveja a sus pies. ¿Qué harás ahora que me has convertido en un vampiro? Dragosani habló en voz muy baja para que más Batu no pudiera oírlo. Cuando hablaba con el vampiro le resultaba más cómodo pronunciar las palabras que limitarse a pensarlas. Ah, llegó el susurro mental, débil como el aliento de alguien a quien despierta de un sueño profundísimo. ¿Eres tú, Dragosani? Ah, de modo que lo has adivinado. No tuve que esforzarme mucho, Tibor. En pocos meses me he transformado en un hombre distinto y no todo en mí es humano. ¿Y no hay cólera? ¿No estás furioso, Dragosani? Vaya, si parece que esta vez te acercas casi con humildad. Me pregunto por qué. Tú sabes por qué, viejo dragón. Quiero que me libres de esto. Ah, no. La monstruosa cabeza hizo un gesto de negación en la mente de Dragosani. Desgraciadamente no, es imposible. Ahora tú y él son uno. Dragosani, ¿acaso no te llamé hijo desde el comienzo? Me parece muy apropiado que mi verdadero hijo crezca ahora dentro de ti. Dragosani no podía permitirse el lujo de enfurecerse, todavía no. Tu hijo, esta cosa que has puesto dentro de mí, hijo, dices, otra mentira, viejo demonio. ¿Quién fue el que me dijo que tu especie no tiene sexo? Dragosani, me parece que tú nunca escuchas, suspiró el vampiro. Eres tú su huésped, quien ha determinado su sexo. A medida que él crece y se convierte en una parte tuya, tú te vuelves como él. Al final es una sola criatura, un solo ser, pero con su mente, con la tuya, pero sutilmente alterada. Tu mente y también tu cuerpo, pero ambos habrán cambiado algo. Tus apetitos serán, ¿cómo decirlo?, más acuciantes. Tus necesidades diferentes. Escucha como hombre. Tus deseos, tus pasiones y tus cóleras tenían los límites propios de la naturaleza humana. Pero si eres un vampiro, ¿de qué servirá ese gran motor en una carrocería de carne débil y huesos frágiles? Sería como un tigre con corazón de ratón. Esto era aproximadamente lo que Dragosani había esperado del vampiro, pero antes de tomar una decisión definitiva
irrevocable tal vez hizo un último intento, profirió una última amenaza. Entonces tendré que ir y ponerme en manos de los médicos. En la actualidad son muy diferentes de los que tú conociste, Tibur. Les diré que llevo en mí un vampiro. Me examinarán, descubrirán a la criatura y me la amputarán. Tienen instrumentos que tú ni siquiera puedes imaginar, y cuando lo hayan separado de mí, lo abrirán, lo estudiarán, descubrirán su naturaleza y querrán saber cómo y por qué llegó hasta mí. Se lo diré, les hablaré de los vampiros, se reirán de mí, claro, me tacharán de loco, pero no serán capaces de hallar otra explicación, y entonces yo los conduciré hasta aquí y les indicaré dónde estás, y ese será el fin de ti, de tu hijo y de toda la leyenda, y donde quiera que estén los vampiros, los hombres los buscarán y los destruirán. Muy bien dicho, Dragosani. Tibor se mostró sarcástico. Bravo. Dragosani esperó y después de un momento, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Sí, si yo no hablo con tontos. Explícate. La voz en su mente sonó ahora extremadamente fría e iracunda, una ira controlada pero real y aterradora. Boris Dragosani, eres un hombre vanidoso, egoísta y estúpido, dijo Tibor Ferenci. No haces otra cosa que exigir siempre, dime esto, muéstrame aquello o explícate. Yo era un verdadero poder en la tierra siglos antes de que tú nacieras. Incluso eso no habría sucedido de no ser por mí, y tengo que yacer aquí y dejar que me utilices. Bien, todo está por terminar. Me explicaré como exiges, pero será la última vez, porque después será el momento para discutir y negociar como es debido. Estoy cansado de yacer aquí, inerte, como bien lo sabes. Dragosani, tú tienes el poder de sacarme de este lugar. Esa es la única razón por la que he sido paciente contigo, pero ahora mi paciencia se ha acabado. Veamos primero la evaluación que haces de tu situación. Dices que te pondrás en manos de los médicos. Bien, ya debe ser posible distinguir al vampiro que hay en ti. Está allí, es un organismo físico y tangible que existe en una suerte de simbiosis contigo. Y simbiosis es una palabra que tú me has enseñado, Dragosani. Pero amputarlo, exorcizarlo, por hábiles que sean tus médicos, no podrán hacerlo. Pueden quitarlo las circunvalaciones de tu cerebro, del líquido de tu médula espinal, de tus vísceras, de tu corazón incluso, aunque tú fueras lo bastante tonto como para dejar que lo intentaran, el vampiro te mataría antes, te corroería la médula, te envenenaría el cerebro. Sin duda te habrás dado cuenta ya de que somos tenaces. ¿O acaso has pensado que el instinto de supervivencia solo era humano? Supervivencia, tú no conoces el significado de la palabra. Dragosani se quedó callado. Tú y yo nos hemos hecho promesas, continuó por fin la criatura enterrada. Yo he cumplido con mi parte del trato. ¿No crees que ha llegado el momento de que cumplas tú también? ¿Trato? ¿Qué trato? Dragosani estaba desconcertado. Estás de broma. ¿Qué trato? ¿Lo has olvidado? Tú querías los secretos de los Wampiri. Muy bien, son tuyos. Ahora eres un Wampiri y a medida que él crezca dentro de ti, tendrás su sabiduría. Él tiene habilidades que aprenderías juntos. ¿Qué? Dragosani estaba indignado. De modo que mi fecundación por un vampiro con un vampiro era tu parte del trato. ¿Qué trato más desventajoso es ese? Yo quería conocimiento y lo quería de inmediato, Tibor, para mí mismo. No deseaba la sabiduría en tanto fruto putefacto y venenoso de una alianza contra natura con una maldita criatura parásita. ¿Te atreves a desdeñar mi huevo? El vampiri no tiene más que un desove, una nueva vida que transmitir a través de los siglos, y yo te he dado la mía. No te comportes conmigo como un padre orgulloso, Tibor Ferenci, se enfureció Dragosani. No trates siquiera de insinuar que te he ofendido. Quiero deshacerme de esta cosa bastarda que hay en mí. Me dices que tú te preocupas por ella, ¿qué te importa? No sé que vosotros los vampiros os odiáis los unos a los otros, aún más de lo que os odian los hombres. La criatura enterrada supo que Dragosani lo había calado. Es hora de discutir y negociar como es debido, dijo con frialdad. Al diablo con las negociaciones, quiero librarme de eso, rugió Dragosani. Dime cómo y te resucitaré. Se hizo el silencio durante un minuto, luego no puedes hacer nada, tampoco pueden tus médicos, solo yo puedo abortar lo que puse en ti. Hazlo entonces. ¿Qué dices? ¿Que lo haga aquí enterrado? Imposible, resucítame y o haré
Ahora es Dragosani quien debía meditar sobre la proposición del vampiro, o al menos debía hacer como que meditaba, y por fin dijo: de acuerdo, ¿qué debo hacer? Ante todo, ¿lo haces por tu propia voluntad? Sabes muy bien que no, respondió con desprecio Dragosani. Lo hago para librarme de este monstruo que hay en mí. Pero por tu propia voluntad, insistió Tibor. Sí, maldito seas. Bien, primero aquí en la tierra hay cadenas, la utilizaron para atarme, pero ahora han desaparecido los tejidos que ella sujetaba. Debes saber, Dragosani, que hay compuestos químicos que los vampiros no toleramos. Plata y hierro en la proporción correcta nos paralizan, aunque gran parte del hierro ha desaparecido a causa del herrumbe. Su esencia permanece en el suelo. Y también hay plata. En primer lugar debes cavar y quitarme las cadenas de plata. Pero no tengo herramientas, tienes tus manos. ¿Quieres que cabe con mis manos? ¿Ya qué profundidad? A ninguna, solo en la superficie. A lo largo de los siglos he conseguido llevar esas cadenas a la superficie con la esperanza de que alguien las encontraría y se las llevaría, tentado por su valor. La plata es todavía un metal precioso, Dragosani, más que nunca. Entonces cógelas con mi bendición. Vamos, cava. Pero Dragosani no quería que el otro pensara que intentaba evadirse el asunto. Pero aún había que arreglar ciertas cosas. ¿Cuánto tiempo me llevará? Todo el proceso, quiero decir. ¿Y qué más tendré que hacer? Empezamos esta noche, dijo el vampiro, y terminaremos mañana. ¿Y no podré desenterrarte hasta mañana? Preguntó Dragosani, intentando que su alivio no fuera evidente. No, no podrás hasta mañana. Estoy demasiado débil, Dragosani, pero observo que me has traído un regalo. Eso está muy bien. Restaurará un tanto mis fuerzas, y después de que me quite las cadenas. Muy bien, dijo el nigromante. ¿Por dónde empiezo a acabar? Acércate, hijo mío, ven al centro mismo del lugar. Aquí, aquí, ahora ya puedes cavar. A Dragosani se le puso la piel de gallina cuando se arrodilló y comenzó a remover la tierra y el martillo con los dedos. Un sudor helado le mojó la frente, aunque no a causa del esfuerzo, sino porque recordó la última vez que había estado en el claro y lo que había sucedido entonces. El vampiro percibió su recelo y su risa sombría resonó en la mente de Dragosani. De modo que me temes, Dragosani, después de todas sus jactancias y bravatas. No es posible que un hombre de sangre joven y valiente como tú le tema al viejo Tibor Ferenzi, que no es más que una pobre criatura no muerta y enterrada. ¡Qué vergüenza, hijo mío! Dragosani había removido casi toda la tierra de la superficie y la había amontonado a un costado, y ahora estaba excavando una profundidad de 15 o 16 metros. Ya había llegado a la tierra más dura de la tumba propiamente dicha, pero cuando metió otra vez los dedos en aquel suelo extrañamente fértil, tocó algo duro, algo que tintineó sordamente. Redobló sus esfuerzos y descubrió los primeros eslabones de plata maciza, y muy grandes. Los eslabones tenían por lo menos 5 centímetros de largo y estaban forjados con barras de plata de al menos 2,5 centímetros de espesor. ¿Cuánto más hay de esto? Preguntó atónito. Lo bastante como para mantenerme enterrado hasta el día de hoy, Dragosani, fue la respuesta. Las palabras del vampiro, a pesar de ser simples y espontáneas, contenían de todas formas un matiz de amenaza que le ponía a Dragosani los pelos de punta. La voz mental de Tibor había borboteado como cola hirviente, colmada con toda la maldad de la tumba. Dragosani era un nigromante y se consideraba a sí mismo un monstruo, pero comparado con el viejo demonio enterrado se sentía inocente como un crío. Cogió una gran cuerda de eslabones de plata, se puso de pie y con una fuerza que le asombró incluso a él, arrancó las cadenas de la tierra. Salieron destrozando el suelo, que se abrió en pequeñas erupciones de terrones y polvo, y estremecieron incluso las raíces de los árboles que habían crecido aquellos largos siglos hasta ocultar el lugar y esconder su secreto. Dragosani hizo 3 viajes arrastrando las cadenas fuera del círculo de raíces, losas rotas y tierra removida. Calculó que allí había al menos 250 o 300 kilos de plata. En el mundo occidental sería un hombre rico, pero en Moscú serían 10 años en las minas de sal de Siberia. En la Unión Soviética no había tesoros encontrados, solo robados. Por otra parte, ¿de qué le serviría un tesoro? De nada, no era más que el medio para conseguir un fin. Él no podría gozar del fruto de sus esfuerzos como otros hombres, pero un día muy pronto disfrutaría cuando otros hombres se arrastraran a sus pies,
y los gobernantes de todo el mundo vinieran a rendirle pleitesía en la corte del gran hiperestado de Valaquia. En eso pensaba Dragosani cuando arrastraba la última de las cadenas, la dejaba con las otras y contemplaba jadeante la tierra hendida y revuelta del lugar secreto. Y lanzó un bufido mofándose de sí mismo cuando recordó la época en que no hubiera podido ver nada en la oscuridad del lugar, incluso con sus ojos de gato, pero ahora le parecía tan claro como el mediodía. Esa era otra prueba de que había un vampiro dentro de él, viviendo a costa de su cuerpo, del mismo modo que más adelante intentaría aprovecharse de su mente. Y en cuanto a la promesa de Tibor de abortar la criatura, Dragosani sabía que no valía un puñado de polvo de la tumba. Bueno, si debía vivir con aquella sanguijuela lo haría, pero él sería el amo y no la bestia que llevaba dentro, ya encontraría la manera de dominarla. Y estos pensamientos los guardó para sí. Por fin había terminado y las cadenas de plata formaban un gran círculo alrededor de la superficie excavada. Ya está, le dijo a la criatura enterrada. He terminado, ya no hay nada que te retenga ahí abajo, Tibor Ferenci. Lo has hecho muy bien, Dragosani, y estoy satisfecho, pero ahora debo alimentarme y descansar. No es cosa fácil regresar de la tumba. Dame tu ofrenda, por favor, y confío en que me dejarás disfrutar las olas. Necesitaré otra igual mañana por la noche para poder ponerme de pie junto a ti bajo las estrellas. Entonces y solo entonces serás libre. Dragosani le dio una patada a la oveja que comenzó de inmediato a moverse. Él la atrapó entre sus piernas en el instante en que el animal se ponía en pie y le echó la cabeza para atrás. La navaja que Dragosani empuñaba abrió limpiamente el cuello de la bestezuela y una fracción de segundo más tarde un chorro de sangre penetró en el oscuro e impío suelo. Dragosani cogió luego al animal tal como se cogen los gatos, por la piel del cuello y el lomo, y lo arrojó al centro del círculo. Cayó con un ruido sordo, volvió a ponerse de pie y en ese instante pareció darse cuenta por primera vez que estaba herida, de que eso era el final. La oveja ensangrentada cayó de costado, pataleaba espasmódicamente mientras el último soplo de vida la abandonaba. Dragosani retrocedió y cuando ya se había alejado unos pasos oyó en su mente el profundo suspiro de placer del vampiro de ansia monstruosa. ¡Ah! No puedo decir que sea un plato digno de un gourmet, Dragosani, pero sin duda es nutritivo. Te demostraré mi agradecimiento, hijo, pero eso puede esperar hasta mañana. Vete ahora porque estoy cansado y hambriento, y la soledad es una droga cuya adicción aún no he logrado vencer. Dragosani no necesitaba que se lo pidiera dos veces. Se alejó de la tumba abierta de la forma agazapada y retorcida en el centro del círculo, pero cuando se retiraba sus ojos estaban atentos al menor signo de la nueva libertad del vampiro, de su recobrada movilidad. Sí, ahora Tibor Ferenci podía moverse. El nigromante lo sentía bajo sus pies, podía percibirlo estirándose, casi podía oír el chasquido de los músculos correosos y el crujido de los viejos huesos mientras se empapaban en sangre y perdían algo de su fragilidad. Luego, el cadáver de la oveja comenzó a hundirse, a desmoronarse sobre sí mismo. Era como si una especie de succión sísmica absorbiera al animal, como si la tierra fuera una boca que chupara. Algo se movió debajo de la bestia muerta, pero Dragosani no alcanzó a ver qué era. Retrocedió hasta dar con un árbol, y entonces lo rodeó, puso el grueso tronco entre su persona y lo que sucedía, pero no podía quitar los ojos del cadáver de la oveja. El animal era grande y con la lana larga y espesa, pero mientras Dragosani lo miraba, su volumen parecía disminuir. El nigromante intentó comunicarse con la criatura enterrada, pero se encontró con una ansia tan bestial que enseguida retiró de su mente, y la oveja se encogía, se replegaba sobre sí misma, menguaba cada vez más, y mientras el animal era devorado, el frío suelo que lo rodeaba comenzó a humear. Se alzó una niebla maloliente que se volvió más y más densa y tendió un tupido velo sobre el resto de lo que acontecía. Era como si la tierra sudara, o como si algo que estaba allí abajo y que no había respirado muchísimo tiempo lo hiciera por fin. Ya era suficiente. Dragosani se volvió y se dirigió deprisa a reunirse con más Batus. Se puso un dedo en los labios para indicarle que no hablara, y le hizo señas para que lo siguiera. Descendieron rápidamente por la huella del cortafuegos y regresaron al coche. A hora más temprana ese mismo día y a más de 1000 kilómetros de allí, Harry quedó de pie junto a la tumba de August Ferdinand Mobius,
nacido en 1790, muerto el 26 de septiembre de 1868, decidió que ese día había sido muy malo para las ciencias de matemáticas, un día realmente malo, o más específicamente un mal día para la topología y la astronomía. El día en cuestión era el de la muerte de Mobius, claro está. Más temprano hubo otros visitantes, unos estudiantes de Alemania Oriental de pelo largo y pobremente vestidos, pero respetuosos, y estaba bien que lo fueran, pensó Harry. Él también sentía respeto, reverencia incluso ante semejante hombre. De todas formas, Harry, que no quería parecer demasiado raro, esperó hasta encontrarse solo. Además tenía que pensar cuál era la mejor manera de dirigirse a Mobius. El que yacía allí no era una persona como todas, sino un pensador que había iluminado nuevos caminos para la ciencia. Harry había decidido abordarlo sin rodeos. Se sentó y dejó que sus pensamientos se pusieran en contacto con los del muerto. La calma descendió sobre Harry y en sus ojos apareció una extraña mirada vidriosa. A pesar del frío, una fina capa de sudor brillaba sobre su frente, y poco a poco fue tomando conciencia de que Mobius, o lo que quedaba de él, estaba allí y activo. Fórmulas, tablas de figuras, distancias astronómicas y no euclidianas, configuraciones de Riemann golpearon contra la conciencia de Harry como latidos de enormes ordenadores vivientes, pero todo eso en una sola mente, una mente que trataba todos esos pensamientos de manera prácticamente simultánea. Y entonces Harry comprendió que Mobius estaba trabajando en un tema determinado, pasando una tras otra las páginas de la memoria y el conocimiento mientras intentaba relacionar los elementos de un rompecabezas demasiado complejo para la comprensión de Harry o para la de cualquier otro ser humano vivo. Todo esto estaba muy bien, pero podía continuar durante muchos días y Harry no tenía tanto tiempo. Señor, ¿puedo interrumpirlo? Me llamo Harry Queo y he venido desde muy lejos para verlo. El fantasmal flujo de figuras y de fórmulas cesó de repente, como si hubieran desconectado un ordenador. ¿Cómo? ¿Quién? Harry Queo, señor, soy inglés. Hubo una breve pausa antes de que el otro contestara. Inglés por mí, como si fuera árabe. Le diré lo que es usted, una molestia. ¿Y qué significa esto? No estoy acostumbrado a esta clase de cosas. Soy un necroscopio. Harry intentó explicarlo lo mejor posible. Puedo hablar con los muertos. Con los muertos, sí, yo he pensado en los muertos y hace tiempo he llegado a la conclusión de que yo era uno de ellos. Usted obviamente puede hablar conmigo. Bueno, eso nos sucede a todos, quiero decir, la muerte incluso tiene sus ventajas. La intimidad por un lado, o al menos así lo pensaba. Hasta hoy, un necroscopio dice, una nueva ciencia. Harry sonrió. Bueno, supongo que podría decirse que sí, solo que al parecer soy yo el único que la practica. Los espiritistas no hacen exactamente lo mismo. Ya lo creo que no, una pandilla de impostores. Bien, ¿en qué puedo servirle, Harry Queo? Supongo que tiene una razón para molestarme y espero que sea buena. Lo mejor del mundo, respondió Harry. Estoy en persecución de un malhechor, de un asesino. Sé quién es, pero no sé cómo llevarlo ante la justicia. Todo lo que tengo es una pista que me señala lo que tal vez debería ser, y aquí es donde entra usted en escena. De modo que persigue a un asesino, desperdicia un talento como el suyo en eso. Muchacho, usted debería estar hablando con Euclides, con Aristóteles o con Pitágoras. No, al último déjelo fuera, no conseguirá sacarle nada. Con su maldita hermandad pitagórica secreta, me asombra que nos hayan transmitido su teorema. De todas formas, ¿cuál es la pista esa que mencionó? Harry le mostró una proyección mental de la banda de Mobius. Es esto, le explicó, es lo que une el futuro de mi presa y el mío. Mobius pareció interesado. Topología en una dimensión temporal. Eso nos plantea una serie de cuestiones interesantes. Está hablando de sus futuros probables o de los reales. Ha hablado con Gauss, él es el especialista en probabilidad, también en topología, claro está. Gauss era un maestro cuando yo todavía era un estudiante, claro que un estudiante brillante. Real, dijo Harry, nuestros futuros reales, pero eso significa, en primer lugar, presuponer que usted conoce algo de su futuro. ¿La precognición es otro de sus talentos? Harry preguntó con ironía a Mobius. No, pero tengo amigos que de vez en cuando entreven el futuro con tanta certeza como yo. Boaz, lo interrumpió Mobius, son todos unos solneristas. Hablo con los muertos, terminó Harry. Su interlocutor permaneció un instante en silencio, luego.
Es probable que sea una insensatez, pero le creo, al menos creo que usted cree sinceramente en todo esto, y pienso que lo han engañado, pero no sé cómo ni mi confianza en usted puede ayudarlo en su búsqueda. Tampoco lo sé yo, respondió desalentado Harry, salvo que, y la banda de móviles, quiero decir, es el único indicio que tengo. ¿No puede al menos explicármela? Después de todo, usted es su inventor, ¿y quién podría saber más cerca de ella? No, ellos le dieron mi nombre. Inventarla, eso es ridículo. Yo simplemente reparé en ella. Eso es todo. En cuanto a poder explicársela en otra época, eso hubiera sido la cosa más sencilla. Ahora, sin embargo, Harry esperó. ¿En qué año estamos? El repentino cambio de tema sorprendió a Harry. 1967, respondió. ¿De verdad? Mobius estaba asombrado. Ha pasado tanto tiempo, vaya, vaya. ¿Cómo puede ver, Harry? He estado muerto durante más de 100 años, pero usted cree que he permanecido ocioso. Nada de eso. Números, muchachos, números son la solución a todos los grandes enigmas del universo. El espacio, su curvatura y categorías y propiedades que me figuro aún no han sido siquiera imaginadas en el mundo de los vivos. Pero yo no tengo que imaginar o hacer hipótesis porque yo sé, pero explicarlo eso ya es otra cosa. ¿Usted es matemático, Harry? Sí, un poco de matemáticas y de astronomía. Harry de mala gana hizo un gesto negativo. ¿Y cuál es su capacidad para comprender la ciencia, es decir, la ciencia con mayúsculas, para comprender el universo físico, material y conjetural? Harry dio otra vez que no con un gesto. Pueden tener algo de esto, y un torrente de símbolos, ecuaciones y cálculos relampaguearon en la pantalla de la mente de Harry. Cada uno de ellos más complejos que el precedente. Algunos de ellos le resultaban familiares a Harry de sus conversaciones con Gregor Hanna, y otros los conocía por pura intuición, pero la mayoría le eran extraños por completo.